Quiero empezar con algo que me pasó esta semana. Eran las 4 de la tarde, llevaba unas 6 horas frente a la pantalla sin casi levantarme. Y en ese momento dado, miré el documento que tenía abierto, un texto que supuestamente yo había escrito esa mañana y no entendía nada. No es que fuera complicado, era mi propio trabajo, simplemente mi cerebro se había apagado, los ojos ardían, tenía una presión rara en la nuca y lo peor no era el cansancio físico que también estaba ahí, sino esa sensación de pesadez mental, como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen de todo. Y me pregunté algo que creo que muchos se preguntan, pero pocas veces dicen en voz alta. ¿En qué momento normalizamos esto? Porque los datos son bastante reveladores. Se estima que los adultos en sociedades industrializadas pasan entre el 85 y el 90% de sus horas de vigilia en espacios cerrados, y una gran parte de ese tiempo es en posición sedentaria. Trabajamos sentados, comemos sentados, descansábamos tumbados y luego nos sorprende que algo en nuestro interior no funcione bien. En ese momento mi cuerpo me estaba intentando decir algo y yo llevaba horas sin escucharlo. Lo que describes tiene un nombre claro en la neurociencia: fatiga cognitiva inducida por sedentarismo. Pero creo que la palabra fatiga no hace justicia a lo que realmente ocurre, porque no es solo que el cerebro se canse, es que en ausencia de movimiento el cerebro literalmente reduce su actividad en áreas que son esenciales para pensar con claridad. Te pongo el dato que más me impacta a mí personalmente: la corteza prefrontal dorsolateral, la cual es la región responsable de la toma de decisiones, el razonamiento abstracto, la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas impulsivas, es extremadamente sensible a los cambios en el flujo sanguíneo cerebral, y ese flujo, que depende en buena medida del ritmo cardíaco y del movimiento muscular, cae de forma significativa cuando pasamos largos periodos sin movernos. Hay estudios que muestran que tan solo 20 minutos de sedentarismo continuo pueden empezar a afectar ese flujo de manera medible. No es metáfora, no es impresión subjetiva, es fisiología básica. El cerebro, a falta de movimiento, interpreta que no hay urgencia en el entorno, no hay peligro, no hay presa que perseguir, no hay desafío físico que resolver, y entonces, evolutivamente hablando, reduce su nivel de alerta y su consumo de recursos. Es una respuesta de conservación energética. El problema es que nosotros seguimos ahí, frente a la pantalla, exigiendo al cerebro que procese información compleja, que tome decisiones, que genere ideas, pero él ya ha bajado el telón. Y aquí es donde quiero añadir una perspectiva que a veces se pierde cuando hablamos de esto, solo desde la neurociencia, la pregunta filosófica detrás de todo. ¿Desde cuándo asumimos que el pensamiento es una actividad separada del cuerpo? Hay una tradición muy larga en el pensamiento occidental, especialmente desde Descartes, que nos ha enseñado a vernos como mentes que tienen un cuerpo, como si el cuerpo fuera una especie de vehículo, de soporte, de herramienta, algo que hay que mantener en funcionamiento para que la mente real pueda operar. Y esa visión es filosóficamente cuestionable y neurocientíficamente falsa. El movimiento no es algo que el cerebro gestiona, el movimiento es, en un sentido profundo, lo que el cerebro es. Gran parte de su arquitectura, de su historia evolutiva, existe porque somos criaturas que se mueven, que navegan en el espacio, que interactúan físicamente con el mundo. Cuando inmovilizamos el cuerpo, no solo privamos el cerebro de estímulos, le quitamos su razón. Acabas de decir, me recuerda algo. Y bueno, Sofía, lo que acabas de decir me recuerda algo que leí hace tiempo sobre unos organismos marinos. Tú los conoces, creo que los mencionaste en alguna entrevista. Las ascidias, sí, es uno de mis ejemplos favoritos, precisamente porque es brutalmente honesto. Las ascidias son pequeños animales marinos, unos organismos que en su estado larvario se parecen mucho a los vertebrados, tienen un sistema nervioso primitivo, un notocordio y sobre todo, nadan. Se mueven activamente por el océano buscando un lugar donde asentarse, y cuando lo encuentran, cuando se fijan en una roca o en un sustrato estable, pasan por una metamorfosis extraordinaria. Ya no necesitan moverse, ya no necesitan navegar, y entonces dirigen su propio sistema nervioso. Y bueno, pues no es un error evolutivo, es una decisión eficiente. Si ya no te vas a mover, el cerebro es caro de mantener, consume demasiada energía, ¿para qué conservarlo? Y lo fascinante o lo escalofriante, según cómo lo miremos, es que nosotros en cierta forma replicamos esa lógica. No disolvemos literalmente nuestro sistema nervioso, pero cuando el cuerpo deja de moverse, el cerebro empieza a reducir la densidad de conexiones en ciertas áreas, a disminuir la eficiencia sináptica, a bajar la producción de factores neurotróficos. Es una forma lenta y graduada de hacer lo mismo que hace la ascidia, deshacerse de lo que ya no parece necesario.
Y ese proceso tiene un nombre concreto: neuroplasticidad negativa inducida por inactividad. La neuroplasticidad, que normalmente asociamos con cosas positivas, aprender, adaptarse, recuperarse de lesiones, funciona en ambas direcciones. El cerebro se modifica en respuesta a lo que hace y a lo que deja de hacer. Hay estudios longitudinales que muestran que personas que mantienen un estilo de vida sedentario durante años presentan menor volumen de materia gris en el hipocampo, que es la estructura clave para la memoria y el aprendizaje, menor conectividad funcional entre la corteza prefrontal y otras regiones, y mayor prevalencia de deterioro cognitivo en edades avanzadas. Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease encontró que las personas que dan menos de 4.000 pasos al día tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia que aquellas que mantienen niveles moderados de actividad física. Y no estamos hablando de atletas, hablamos de caminar. El movimiento no es un suplemento opcional para el cerebro, es parte de su mantenimiento básico. Bueno, cuando lo pones así, con datos concretos, me resulta difícil entender por qué no nos enseñan esto desde pequeños. Porque el sistema educativo, los entornos laborales, toda la arquitectura de la vida moderna parece literalmente diseñada para que nos quedemos quietos. Porque hay intereses estructurales en que seamos productivos en modo quieto. La economía del conocimiento se asienta sobre trabajadores que procesan información sentados frente a pantallas, y eso entró en conflicto con lo que somos biológicamente. No es una conspiración, es simplemente que cuando el capitalismo industrial diseñó los entornos de trabajo, lo hizo para maximizar la eficiencia de la producción física primero y luego la mental. Y en ningún momento de este diseño se preguntó qué necesitaba el cerebro humano para funcionar bien. Ahora lo sabemos. La pregunta es si estamos dispuestos a rediseñar. Quiero decir algo que Nicole mencionó antes de pasada y que me parece fascinante. Cuando me levanto por un café o salgo a caminar 10 minutos y de repente aparece una idea que no puedo encontrar en 2 horas de trabajo, eso le pasa a casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo exactamente? Es una de las ideas más radicales y a la vez más bien respaldadas de la neurociencia contemporánea. La cognición corporizada es la tesis de que el pensamiento no ocurre solo en el cerebro, sino que emerge de la interacción constante entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. No somos un ordenador central que recibe señales periféricas, somos un sistema integrado en el que el cuerpo es parte constitutiva del proceso de pensar. Hay experimentos muy elegantes que lo demuestran. Por ejemplo, cuando a personas se les pide resolver problemas que implican movimientos físicos, mientras tienen los brazos restringidos, su rendimiento baja, no porque no puedan pensar, sino porque la parte del proceso cognitivo involucra la simulación motora, la activación implícita de patrones de movimiento asociados con los conceptos que están procesando. O piensa en cómo hablamos. En la mayoría de las culturas, cuando describimos el futuro, orientamos el cuerpo o el gesto hacia adelante. Cuando hablamos del pasado, hacia atrás. El espacio y el tiempo se procesan en parte a través de esquemas corporales. El lenguaje metafórico está lleno de referencias al movimiento y la postura. Estar en pie, bajar los ánimos, avanzar en un proyecto. Esto no es poesía, es cognición. Y hay una extensión de esto que me parece especialmente relevante para el tema del sedentarismo: la interocepción. La interocepción es la capacidad del sistema nervioso para percibir y procesar señales internas del cuerpo: el latido del corazón, la respiración, la tensión muscular, la temperatura, el estado de los órganos internos. Es lo que nos permite saber cuándo tenemos hambre, cuándo estamos tensos, cuándo algo nos genera malestar antes de poder verbalizarlo. Y resulta que la interocepción es fundamental, no solo para el bienestar físico, sino para la inteligencia emocional y la regulación afectiva. Somos capaces de entender nuestras emociones en buena medida porque somos capaces de leer las señales corporales que las acompañan. El problema del sedentarismo prolongado es que embota esa capacidad. Cuando el cuerpo está quieto y sin estímulo durante horas, el umbral interoceptivo se eleva. Se vuelve más difícil detectar y procesar esas señales internas. Y entonces aparece algo muy característico: emociones que llegan sin aviso, ansiedad de causa aparentemente inexplicable, irritabilidad que no se puede situar. No es que haya una causa, es que dejaste de percibirla a tiempo. Eso me pasa cuando llevo muchas horas encerrada. De repente estoy tensa, irritable, reactiva y no sé exactamente por qué. Y me culpo por ello, como si un fallo de carácter, cuando en realidad es un fallo de condiciones. Exacto, y esto es importante nombrarlo, porque hay mucho sufrimiento innecesario que viene de interpretar estados corporales como problemas psicológicos profundos, cuando en realidad son respuestas fisiológicas a condiciones inadecuadas. No es que seas una persona ansiosa, es que tu sistema nervioso lleva horas procesando estrés en un cuerpo que no ha tenido la oportunidad de liberarlo a través del movimiento. La buena noticia es que esto es modificable y no requiere años de terapia, aunque la terapia también puede ayudar. A veces requiere literalmente pararte y dar un paseo. Quiero profundizar en algo que Mariana mencionó:
El estrés que se acumula sin transformarse, porque es uno de los mecanismos más importantes para entender por qué el sedentarismo tiene consecuencias tan amplias. La respuesta de estrés, lo que comúnmente llamamos respuesta de lucha o huida, es un sistema de alarma extraordinariamente sofisticado que evolucionó para preparar el cuerpo para la acción física inmediata. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, desvía sangre hacia los músculos grandes, dilata las pupilas, suspende funciones no urgentes como la digestión. Todo eso tiene un sentido. Estás a punto de correr o de pelear. Y cuando lo haces, cuando el movimiento llega, la respuesta de estrés se completa. Los músculos metabolizan la adrenalina. El movimiento mismo envía señales al sistema nervioso de que la amenaza ha pasado. El cortisol empieza a bajar. El problema es que en el mundo moderno activamos esa misma respuesta por razones completamente abstractas. Un email amenazante, una notificación de un proyecto que va mal, una conversación difícil, una factura inesperada. Nada de eso requiere movimiento físico, pero el cuerpo no lo sabe. El sistema nervioso responde igual que si hubiera un predador. Y entonces nos quedamos quietos, cargados de cortisol y adrenalina, sin darle salidas, y eso tiene consecuencias neurobiológicas muy serias. Daño al hipocampo, que es sensible a los niveles elevados de cortisol, hiperactivación de la amígdala, que nos vuelve más reactivos y menos racionales, inhibición de la corteza prefrontal, que reduce nuestra capacidad de pensar con claridad y de regular nuestras respuestas emocionales. El estrés moderno es estrés sin descarga, y el movimiento es la forma más directa de completar ese ciclo. Claro, eso lo explica todo, porque hay días en los que termino el trabajo sintiéndome más tensa que cuando empecé, aunque no haya hecho nada físicamente agotador, y no entiendo la lógica hasta que lo dices de esa manera. Y hay algo más. El estrés crónico sin descarga no solo afecta el estado de ánimo a corto plazo, tiene efectos estructurales sobre el cuerpo a largo plazo. El hipocampo, como lo mencionó Nicole, es una de las pocas regiones del cerebro adulto donde se produce neurogénesis, es decir, generación de nuevas neuronas. Y esa neurogénesis es extremadamente sensible al cortisol. Niveles crónicamente elevados la inhiben de forma directa. Y el BDNF, del que hablamos antes, que la promueve, también baja en contextos de estrés sostenido. Es decir, el estrés sin movimiento no es solo un problema de hoy, es un problema de quién serás en 5 años, de cuánta capacidad tendrá tu cerebro para aprender, adaptarse y recordar. Esto no es catastrófico, es fisiología preventiva. Y en sentido positivo, el ejercicio moderado y regular es uno de los interventores más poderosos que conocemos para contrarrestar exactamente esos efectos. Hay metaanálisis que muestran que el ejercicio regular es comparable a ciertos antidepresivos en el tratamiento de la depresión leve a moderada, no porque sea una moda wellness, sino porque actúa directamente sobre los mismos sistemas biológicos. El BDNF aumenta, el cortisol se regula, la neurogénesis hipocampal se activa, la conectividad entre corteza prefrontal y amígdala mejora, lo que se traduce en mejor regulación emocional. Y lo más importante, estos efectos no requieren ejercicio intenso, requieren ejercicio regular. La constancia gana a la intensidad. Quiero añadir algo que me parece tremendamente subestimado en las conversaciones sobre salud cognitiva y que tiene una relación directa con el movimiento, el sistema linfático. El sistema linfático, no sé mucho de eso, es reciente. Su descubrimiento formal es de 2013, así que sí, es relativamente reciente en la historia de la neurociencia. Lo descubrió la investigadora Michael Nergan en la Universidad de Rochester y fue uno de los hallazgos más importantes de la última década en neurobiología. Resulta que el cerebro tiene su propio sistema de limpieza a través de canales que rodean los vasos sanguíneos. El líquido cefalorraquídeo fluye por el tejido cerebral y arrastra desechos metabólicos. Proteínas mal plegadas, toxinas que se acumulan como subproductos del metabolismo neural. Entre más proteínas está la beta-amiloide y la proteína tau, que son exactamente los marcadores que aparecen acumulados en los cerebros de personas con Alzheimer. Y aquí está la conexión directa con el movimiento. El sistema linfático funciona principalmente durante el sueño profundo, pero también se activa y se regula durante la actividad física. La circulación sanguínea mejorada que acompaña al movimiento facilita ese flujo de limpieza. En términos prácticos, una persona que se mueve regularmente durante el día y duerme bien por la noche está permitiendo que su cerebro lleve a cabo su mantenimiento básico. Una persona sedentaria que además duerme mal está comprometiendo ese proceso de limpieza de forma sistemática. No sentimos los efectos de inmediato, no hay una señal clara de que los desechos se están acumulando, pero el impacto a largo plazo es real y medible. Bueno, es casi como si el cerebro fuera una ciudad que necesita ser barrida todas las noches. Y si hay atascos durante el día, la basura pues se acumula.
Es una metáfora perfecta y lo que hace el movimiento es, en parte, despejar esos atascos, mantener el flujo circulatorio que permite que el sistema de limpieza funcione correctamente. Moverse no es solo para pensar mejor hoy, es para preservar la integridad del cerebro a lo largo de décadas, para ser quien quiere ser. Cognitivamente hablando, a los 60, a los 70, a los 80 años, la biología del envejecimiento cognitivo no está completamente determinada por la genética, el estilo de vida y especialmente los niveles de actividad física. Son modificadores enormemente poderosos. Sofía, antes mencionaste el cerebelo en relación con algo que me sorprendió. La mayoría de la gente asocia solo con el equilibrio. ¿Qué más hace? Esta es una de mis áreas favoritas y creo que el cerebelo merece más atención popular de la que recibe. El cerebelo ocupa solo el 10% del volumen cerebral, pero contiene más del 50% de las neuronas del cerebro. Esa densidad neural es una pista de lo que hace, procesamiento masivo y paralelo de información. Durante décadas se pensó que su función principal era coordinar el movimiento y el equilibrio, y sí, hace eso, pero investigaciones más recientes han mostrado que el cerebelo tiene conexiones densas con la corteza prefrontal, con el sistema límbico, con las áreas del lenguaje, con regiones asociadas a la emoción y planificación. El cerebelo participa en la sincronización de procesos cognitivos, ayuda a coordinar no solo el movimiento físico, sino también el movimiento mental, la secuenciación del pensamiento, la precisión del lenguaje, la regulación emocional, la predicción y el aprendizaje por error. Cada paso que das activa el cerebelo y al activarlo no solo coordinas el movimiento, estás también literalmente afinando los sistemas que permiten pensar con precisión y claridad. Hay un concepto relacionado que es fundamental, el timing neural. El cerebro funciona en gran medida por sincronización de oscilaciones eléctricas. Distintas regiones se comunican en parte coordinando sus ritmos, y el cerebelo actúa como una especie de metrónomo interno que mantiene esa sincronización. El movimiento rítmico, caminar por ejemplo, proporciona un ritmo físico regular que el cerebelo utiliza para afinar esa sincronización interna. Es por eso que muchas personas encuentran que caminar mejora su capacidad de pensar con claridad, de conectar ideas, de encontrar el ritmo en su trabajo intelectual. No es metáfora, hay una sincronización literal ocurriendo. Eso explica también por qué tanta gente famosa por su trabajo intelectual era también caminante. Darwin tenía su sendero de pensamiento en el jardín, Nietzsche caminaba horas todos los días, Steve Jobs conducía reuniones caminando, Bedmont salía a pasear entre sesiones de composición. Precisamente, y no creo que sea coincidencia, creo que intuitivamente, antes de que la neurociencia pudiera explicarlo, esas personas habían descubierto que el movimiento les daba acceso a una forma de pensar que el escritorio no les daba. El cuerpo en movimiento no es una distracción del trabajo intelectual, es parte del proceso. Llegando a este punto, la pregunta que me imagino que nos debemos estar haciendo es, ¿qué hago con todo esto? Porque el mundo no va a cambiar de golpe. Sigo teniendo 8 horas frente a una pantalla, sigo teniendo reuniones interminables. No puedo convertirme en un atleta de la noche a la mañana. Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque la respuesta no es apúntate al gimnasio y haz una hora de ejercicio. Eso ayuda, claro, pero no resuelve el problema central, que es el sedentarismo continuo durante la mayor parte del día. Lo que la investigación muestra de forma consistente es que el cerebro responde más a la frecuencia que a la intensidad. Pequeños momentos de movimiento distribuidos a lo largo del día tienen un efecto acumulativo mucho más poderoso sobre el funcionamiento cognitivo que solo una sesión de ejercicio intensa seguida de 8 horas de inmovilidad. La palabra clave es interrupciones. Interrumpir el sedentarismo de forma regular. Hay estudios que muestran que levantarse y moverse durante 2 o 3 minutos cada 30 a 45 minutos es suficiente para contrarrestar en gran medida los efectos cognitivos del sedentarismo. No necesitas sudar, no necesitas ropa deportiva, necesitas movilizar el cuerpo y elevar ligeramente el ritmo cardíaco. Y hay formas de hacer eso que no interrumpen la productividad, sino que la potencian. Las llamadas de teléfono o pie caminando, las reuniones en movimiento para temas que no requieren pantalla, los descansos activos entre bloques de trabajo profundo, subir escaleras en lugar de ascensor, aparcar más lejos de donde vas. No se trata de añadir ejercicio al margen de la vida, se trata de rediseñar la vida para que el movimiento sea la opción por defecto, no la excepcional. Los nórdicos tienen un concepto precioso para esto, Friluftsliv, que podríamos traducir como vida al aire libre. No es necesariamente deporte, es la idea de estar en movimiento, en contacto con el entorno físico, en parte normal y esperada del día, no una actividad especial. También quiero hablar de algo que a menudo se subestima, la postura. La posición en la que estamos mientras trabajamos tiene efectos directos sobre el estado mental.
Hay investigaciones que muestran que sentarse encorvado, con los hombros caídos y la mirada hacia abajo, activa patrones cognitivos y emocionales asociados con estados de baja energía y mayor rumiación negativa. Por el contrario, mantener una postura erguida, con los hombros abiertos y la mirada ligeramente elevada está asociado con mayor confianza, mayor capacidad de acceso a recuerdos positivos y mayor energía percibida. No es que la postura determine todo, pero es una señal que el cuerpo envía continuamente y el cerebro sobre el estado del organismo, y el cerebro responde a esa señal. Así que uno de los cambios más simples y accesibles que cualquiera puede hacer hoy mismo es revisar su postura, no como ejercicio cosmético, sino como modulación del estado cognitivo. ¿Y cuáles serían las recomendaciones concretas más respaldadas por evidencia? Si tuviéramos que dar, no sé, 3 o 4 consejos prácticos a alguien que trabaja 8 horas al día sentado, ¿cuáles podrían ser? Primero, la regla de los 30 a 45 minutos. Pon una alarma cada media hora. Levántate y muévete durante 2 o 3 minutos. Camina por la habitación, haz unos estiramientos de cuello y hombros, sube y baja unas escaleras, lo que sea. El objetivo es interrumpir el sedentarismo continuo. Segundo, empieza el día con movimiento antes de abrir cualquier pantalla. No hace falta que sea una sesión de entrenamiento. 10 o 15 minutos de caminata, yoga suave o simplemente estiramientos son suficientes para activar el sistema y elevar los niveles basales de BDNF con lo que llegas al trabajo. Tercero, aprovecha los entretiempos, las transiciones entre tareas, los desplazamientos, las esperas. En lugar de sacar el teléfono, muévete. Son momentos perfectos para que el cuerpo descargue y el cerebro procese en modo difuso. Cuarto, reserva al menos una vez a la semana para movimiento que te guste de verdad, porque la adherencia a largo plazo depende de que sea placentero. Bailar, nadar, escalar, hacer senderismo, jugar con tus hijos. El cerebro no distingue mucho entre tipos de movimiento en términos de los beneficios neuroquímicos, pero sí distingue entre lo que disfruta y lo que no. Y lo que no disfruta acaba por dejar de hacer. Y añadiría un quinto que va más allá de lo individual. Empieza a cuestionar los entornos que te obligan a estar quieto de forma innecesaria, las reuniones de trabajo que podrían ser caminatas, las clases que podrían incluir pausas activas, los espacios de trabajo que podrían tener zonas para estar de pie o en movimiento. El cambio personal es necesario, pero el cambio estructural es lo que hace que ese cambio personal sea sostenible y accesible para todo el mundo, no solo para los que tienen suficiente información o recursos para elegirlo. Antes de cerrar, quiero dejar algunos datos que resumen bien lo que hemos estado hablando, porque creo que a veces la evidencia acumulada es útil para llevarse a casa. Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, por delante de la hipertensión descontrolada en muchas poblaciones, y una parte significativa de ese riesgo es cardiovascular, pero una parte creciente es neurocognitivo. Los estudios longitudinales más largos, incluyendo el estudio de Nurses Health Study, varios estudios escandinavos con seguimiento de más de 20 años, muestran que mantienen niveles moderados de actividad física a lo largo de su vida y presentan riesgos significativamente menores de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer. El riesgo no se elimina, pero se modifica. Y en una enfermedad como el Alzheimer, que actualmente no tiene cura, la modificación del riesgo es exactamente donde se puede actuar. Más cerca del día a día, estudios en entornos educativos muestran que estudiantes que tienen pausas de actividad física durante la jornada escolar rinden mejor en pruebas de atención, memoria y rendimiento académico, no a pesar de perder tiempo en clase, gracias a ello. Y en entornos laborales, empresas que han implementado rutinas de movimiento activo durante la jornada reportan mejoras en satisfacción laboral, reducción del absentismo y en algunos casos mejoras en métricas de productividad. Google, Nike y varias empresas tecnológicas llevan años experimentando con esto. Y quiero cerrar con algo que va más allá de los datos. Vivimos en un momento histórico peculiar. Nunca hemos tenido tanto acceso a información, a herramientas cognitivas, a sistemas de procesamiento de conocimiento. Y al mismo tiempo nunca hemos estado tan desconectados del sustrato biológico que hace posible toda esa cognición. No es un accidente, es el resultado de diseños que priorizaron la eficiencia en la producción de valor económico sobre la sostenibilidad de los seres que producen ese valor. Pero hay una forma de salir de eso que no requiere una revolución sistémica inmediata, aunque esa revolución sería deseable. Requiere una decisión individual, repetida, de volver al cuerpo, de tomarlo en serio, de reconocer que moverse no es solo qué haces cuando tienes tiempo libre, es lo que te mantiene siendo quien eres. Creo que nunca lo había visto tan claro.
Siempre pensé en mi cuerpo como algo que tenía que gestionar para poder dedicarme a lo que realmente importaba, que era pensar, crear, trabajar, como si el cuerpo fuera un costo, un mantenimiento, una obligación. Pero lo que me lleva de todo esto hoy es exactamente lo contrario. El cuerpo no es un obstáculo para la mente, es su condición de posibilidad. Y con esto se empieza el día moviéndose antes de abrir el computador, no como disciplina, sino como respeto, porque quizás la claridad que se lleva buscando no está en pensar más, está en moverse mejor y hasta comer bien. Gracias por traer esta conversación y a todos los que han escuchado. Ojalá esto les cambie aunque sea una cosa pequeña en su día de mañana. Una pausa, una caminata, un momento de escuchar lo que el cuerpo tiene que decir. Ese pequeño cambio repetido es exactamente de lo que está hecha la neuroplasticidad. Recuerden que somos antes que nada organismos, seres vivos, y como todos los seres vivos prosperamos en el movimiento y nos marchitamos en la quietud forzada. El río que fluye siempre.